Hola, en el día de hoy vamos a ver cómo transformar un número complejo de forma binómica a forma polar y viceversa. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un número complejo en forma binómica, -1 más i. Entonces, para convertirlo en forma polar tenemos que hallar su módulo, que se expresa así, y la fase. Entonces vamos a dibujar este número complejo en el plano para ver mejor qué significa el módulo y la fase de un número complejo. Entonces, -1 nos indica que se representa en el eje de los reales, el eje real o el eje horizontal. -1 sería a la izquierda. Vamos a suponer que sea por aquí. Y i sería sería en el eje imaginario o eje vertical. Como es positivo, es hacia arriba. Entonces, en la unión sería el punto donde llega el vector que parte del origen. Y esta sería la representación gráfica de este número complejo. Entonces, el módulo es la distancia que va desde el origen hasta el punto final. Es decir, tenemos que hallar esta distancia o longitud. Eso lo hallamos usando simple geometría. Vemos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Y aplicamos teorema de Pitágoras. Tenemos este cateto que vale 1. Claro, con el signo negativo, pero para efecto de la fórmula no nos interesa este signo. Y tenemos la longitud de este cateto que también vale 1. Entonces, el módulo sería la raíz cuadrada, podemos poner -1, ya que está elevado al cuadrado, el signo no importa. Y este cateto que vale 1 también. En conclusión, para hallar el módulo de un número complejo, lo que hacemos es elevar al cuadrado las componentes real e imaginaria. Y le sacamos la raíz. Entonces, el módulo del número complejo z va a ser -1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, 1 más 1 es 2, es raíz de 2. Entonces, el módulo de este número complejo es raíz de 2. Ahora vamos con la fase. La fase es el ángulo que forma el vector con el eje real. Es decir, tenemos que hallar este ángulo. Lo vamos a llamar alfa. Nosotros podemos usar una fórmula directamente para hallar ese ángulo. La fórmula es alfa igual a arco tangente de la parte de la componente en el eje imaginario, que lo podemos llamar y, porque es vertical, dividido o partido en el componente en el eje real, o también puedo llamarlo x. Esta es una fórmula muy usada para hallar la fase de un número complejo, pero aquí esta fórmula es deducida cuando se dibuja el número complejo en el primer cuadrante, pero aquí vemos que el número complejo se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces aquí tenemos que hacer una pequeña operación para usar correctamente esta fórmula. Entonces vemos que alfa va a ser igual a arco tangente de la componente y, es decir, componente en el eje imaginario es -1, dividido entre 1. Perdón, 1 positivo, dividido entre x, que es la componente horizontal, que es -1. Y 1 menos 1 es -1. Es decir, arco tangente de -1. Entonces, con la calculadora podemos hallar ese valor. Y ese valor es -45. -45 grados. Y aquí tenemos que hacer una salvedad. Por eso es muy importante dibujar el número complejo en el plano, para entender bien esta parte. -45, es decir, que nosotros hemos hallado este ángulo, este que está aquí.
El menos significa que se ha medido en el sentido de la aguja del reloj. Y esta fórmula es para los ángulos que se miden siempre en sentido contrario. Entonces, este menos 45 es este, pero nosotros queremos alfa, pero sabemos que todo esto vale 180 grados. Lo que hay que hacer es sumar 180 grados menos 45 y nos va a dar que alfa es 135. Esa es la fase correcta. Entonces, es muy importante saber en qué cuadrante está el número complejo para aplicar bien esta fórmula. Entonces, en conclusión, nuestro número complejo z se expresa como el módulo, que es raíz de 2, y su fase es 135. Y ya hemos expresado este número complejo en forma polar. Gracias por la atención.